Hola, ¿qué tal? Te invito a que veamos una nueva faceta y para esto vamos a dar inicio con la grabación de una serie de videos sobre la asignatura de cálculo integral. Hemos denominado a este concepto el ABC del cálculo integral. En este sentido, te queremos decir que vamos a analizar una serie de fórmulas básicas que nos van a permitir justamente abordar este proceso como una herramienta sencilla. Una de las preguntas importantes antes de iniciar esta serie de videos es preguntarse ¿qué es el cálculo integral? Específicamente, el cálculo integral se puede abordar de dos formas. Una forma es abordar el cálculo integral como una operación inversa al cálculo diferencial. Es decir, la integral es una operación inversa a la derivada. Pero también dentro del cálculo integral se abordan los enfoques de la integral definida, que le llaman. Es decir, la integral también significa el cálculo de un área bajo una curva establecida bajo dos límites. Esta segunda vertiente por el momento no se va a abordar. En esta sesión lo que vamos a hacer es analizar la aplicación específicamente de la fórmula 1 que está indicada con estas características. Pero para poder abordarla es necesario hacer una pequeña introducción. Entonces, en esta introducción lo que vamos a abordar es lo siguiente. Si tú recuerdas, dentro del cálculo diferencial, al establecer una función y igual a x cuadrada, buscábamos la forma de hacer variar esta función a través de un operador que le llamábamos de derivación. Con esto estábamos garantizando que sometemos el proceso de búsqueda hacia encontrar la función pendiente, es decir, la derivada, ¿verdad? Entonces, dy con respecto a x, haciendo un método rápido, decíamos que multiplicando el exponente por el coeficiente, 2 por 1, te queda 2, y quitándole 1 a la potencia 2, te queda específicamente esto. Entonces, podemos decir que el resultado que encontrábamos en cálculo diferencial de las derivadas era justamente la función pendiente. Esta función pendiente es la que nos da la posibilidad de encontrar la pendiente de la tangente que existe en toda esta curva, todas las pendientes que tenga en cualquier punto específicamente. Entonces, la pregunta es la siguiente: si de la función original yo encuentro a través de someter en una variación estas variables, encuentro la función pendiente, ahora el cálculo integral significa que de este punto nosotros nos regresamos y encontramos la función primitiva, la función que le dio origen a este proceso. Muy bien, entonces, para profundizar un poquito más en esta pequeña introducción, vamos a hacer la siguiente analogía. Por ejemplo, si la integral es una operación inversa a la derivada, entonces, así por ejemplo, como la suma es inversa a la resta, la multiplicación es inversa a la división, la potenciación es inversa a la radicación, la función senoidal, por ejemplo, seno de x tiene su inversa, que es x es función del arco seno de y. Así podemos establecer entonces que
La integral y la derivada son funciones inversas. Entonces, bajo este concepto, vamos a hacer un pequeño análisis antes de iniciar con la fórmula número 1. Son situaciones conceptuales que son muy necesarias para poder comprender a lo largo de todos estos videos por qué razón se presentan los resultados con ciertas características. Muy bien, entonces, remontándonos un poco a la historia de fórmula breve, se dice que la integral, el concepto de integral, surge por un rasgo característico que tiene su símbolo. Ese símbolo de integración se acompaña de una variable, en este caso es x. Entonces se cree que a partir de esta situación, que este ganchito que está aquí tiene una tendencia de una letra S, que significa suma y que está alargada. Entonces, a lo largo de estos videos y de esta temática de cálculo integral, pues vamos a encontrar que este ganchito representa la búsqueda de esa función primitiva y tiene forma de S alargada. Muy bien, para comprender cuáles son las características específicas de esa función primitiva, vamos a recurrir al siguiente ejemplo, por decir algo. Vamos a decir, yo tengo una función y igual a x cuadrada, pero también puedo tener una función y igual a x cuadrada más 1. También puedo citar a una función x cuadrada más 5, pero también puedo citar a una función x cuadrada menos 9. Si yo cito 4 funciones, por decir algo, y busco la derivada de cada una de estas funciones, vamos a observar qué cosa es lo que sucede. En este caso podemos decir, ¿sí?, que la derivada de y con respecto a x de esta función, como lo vimos hace un momento, te da 2x. Pero también, si yo derivo esta función, vamos a observar que obtenemos el mismo resultado, 2x, ¿verdad? Porque la derivada de una constante siempre me da 0. Y si yo derivo la tercera, me queda también 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 5 es igual a 0. Y si yo obtengo la derivada de esta cuarta, también me da 2x. Hay una situación muy importante que vamos a comentar. Para el manejo de las integrales, vamos a introducir un concepto muy importante que se llama diferencial. La diferencial de una función es igual a la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Visto de otra manera más sencilla, podemos decir que esta de x ya no se pone aquí abajo, en palabras muy sencillas, y se anota aquí. Esta de x ya no se pone aquí abajo y la vamos a anotar aquí, por concepto ya mencionado. Y también de y es igual a 2x, de x, y también esto me da así. Muy bien, entonces vamos observando qué está sucediendo aquí. Yo tengo unas funciones originales que al someterlas al proceso de derivación le vamos a llamar operación directa. La derivada, si yo derivo esta función, la diferencial es esto. Si la derivamos, en términos de diferencial es esto, en términos de diferencial es esto y es esto.
Entonces hacemos de cuenta como que estoy introduciendo ese cambio de variación, y cuando yo opero con ese operador encuentro la derivada, ¿verdad? Ahora la integral, ¿qué sucederá? Pues de aquí me regreso para acá. Entonces esto es lo que sucede, vamos a llamarle como operación inversa. Operación inversa, y es la integral o el proceso de integración. Entonces fíjate bien cómo se van estableciendo sus conceptos. Bueno, ahora vamos a establecer esto. Habíamos dicho que la integral se representa por un ganchito. Muy bien, si yo estoy situado en la función original y yo someto a un operador el cambio de variación, encuentro la derivada. Pero ¿cómo puedo regresar ahora de aquí para acá? Para poder regresar, entonces introducimos el ganchito, le estoy pidiendo regresa a la función original, regresa a la función primitiva. Hago lo mismo, regresa a la función primitiva, regresa a la función primitiva y regresa a la función primitiva. En este momento, lo único que estamos advirtiendo con esto es el regreso. No vamos a abocarnos a la aplicación de fórmulas todavía. Entonces sucede esto muy interesante, fíjense bien. Se supone que si yo estoy en la primera condición, al ir para acá, puedo regresar aquí, ¿verdad? Si yo estoy aquí, al ir para acá y me regreso, debo de regresar aquí. Si estoy situado acá, hago lo mismo y supuestamente debo de regresar aquí. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pero observamos que la pregunta es la siguiente: tenemos un mismo resultado. Entonces yo puedo regresar de cualquier parte y llegar a la función justamente para mediar ese orden regresivo. Existe lo que se llama la constante de integración. Entonces la constante de integración tiene cabida en esta condición. Yo voy a decir entonces que y es igual a x cuadrada, pero para ese regreso le voy a agregar una c. Fíjate bien lo que está ocurriendo. Dentro de los elementos uno y otro existe una mediación. Esa mediación justamente es la que rescata el concepto de la fórmula número 1. Es decir, si yo de aquí pasé hacia acá y si me quiero regresar, sería así, pero bajo una condición, siempre y cuando la constante valga 0. ¿Por qué? X cuadrado más 0 te da la condición inicial. También aquí, ¿verdad? Yo puedo regresar de aquí para acá, pero con la condición que la constante c valga 1, porque x cuadrado más 1 me da la condición. Ahora bien, también, ¿verdad? Yo puedo regresar de aquí para acá, pero siempre y cuando la condición me dé que c valga 5. Y de la misma forma, de aquí puedo regresar. Vamos a decir un poquito para acá para que se vea, así, y puedo regresar para acá, aquí, ¿verdad? Pero siempre y cuando c valga menos 9. Entonces, prácticamente esta situación es lo que me define este concepto específico. Es decir, con esto le damos la garantía de que encontramos todo el conjunto de soluciones de la función. Significa que cuando yo estoy en este proceso de búsqueda y me regreso, estoy integrando. Acá estoy derivando y me regreso, integro. Cada vez que tú terminas entonces de resolver un problema de integral,
le tienes que agregar la constante de integración. Cuando yo me regreso de la derivada hacia este mecanismo de búsqueda, encuentro la función primitiva. Ese es uno de los enfoques que vamos a ver. Muy bien, entonces, bajo esta característica, vamos a dar inicio ahora sí con la fórmula número 1. Consideramos que a partir de esta explicación ya se puede garantizar la comprensión de que cuando nosotros integramos existe una C más la constante de integración para garantizar justamente ese encuentro con la solución específica en cada condición de la constante. Muy bien, para iniciar entonces vamos a dar principio con este problema. Estamos en la fórmula número 1. Voy a integrar 6 de x. Este problema no tiene mayor complicación. Podemos recurrir a la fórmula, pero podemos recurrir a un principio. Un principio fundamental, primero, es que una constante independiente puede salir de la integral. En este sentido, vamos a decir que la integral, toda integral tiene 3 elementos específicos. Aquí, el primer elemento tiene una variable de integración. Todas las integrales tienen una variable de integración. Esa es una característica muy importante, porque a partir de saber quiénes son las variables, yo puedo identificar las constantes. También la integral contiene otro elemento que se llama integrando. Y por supuesto, también tiene un símbolo de integración. Símbolo de integración. Toda integral tiene 3 elementos. En este caso, la variable de integración es x, quiere decir que 6 es una constante. El símbolo de integración. Todas las integrales tienen 3 elementos. Muy bien, entonces bajo ese principio vamos a resolver este problema. Ahora sí. Ya identificamos que 6 es una constante. Hay una regla que dice toda constante se extrae, toda constante que sea independiente a f de x. Entonces, si el 6 lo extraemos, obtenemos entonces 6 integral de diferencial de x, ¿verdad? Aquí vamos a decir que retomamos el principio fundamental. Integral y diferencial son operaciones inversas. ¿Qué sucede cuando combinamos una operación directa con una inversa? Voy a recurrir a un principio. Voy a suponer que a es una función directa y que a la menos 1 es una función inversa. Entonces, al combinarse, tenemos este principio: a la 0 es igual a 1, siempre y cuando a sea diferente de 0. Entonces podemos atrevernos a decir que la integral y la diferencial se cumple el principio, ¿sí? Como si se cancelaran. Y te queda entonces el resultado 6x. 6x es la función primitiva. Pero cada vez que nosotros terminemos una integral, le agregamos una c. La c se llama constante de integración. La constante de integración adquiere una infinidad de valores, todos los números reales, desde el menos infinito al más infinito, considerando el cero.
Entonces, esta es la respuesta de este problema y podemos decir que la función primitiva es 6x más c. Muy bien, entonces esa es prácticamente la idea de cómo se maneja esto. Hacemos un segundo ejemplo para consolidar esto, este primero, y bueno, vamos a recurrir a otro ejemplo muy sencillo, aplicando la misma condición, y ese ejemplo será el siguiente. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo integro pi más 1 diferencial de x? Habíamos dicho que la integral tiene 3 elementos. A ver, aquí vamos a observar que la variable es x, el integrando pi más 1 de x, el símbolo de integración. Aplicando el principio, toda constante que no pertenezca a f de x se extrae. Es decir, esta es la constante, la vamos a extraer y al extraerla nos queda entonces de la siguiente forma: pi más 1 por diferencial de x, y esto nos queda entonces pi más 1 por x más c. Esta es la respuesta. ¿Por qué razón? Hacemos de cuenta como que cancelamos, ¿no? Lo hemos dicho, diferencial con integral son operaciones inversas, y por principio, por concepto fundamental, nos queda esto. Entonces, este es el segundo ejemplo. Yo espero que con esta explicación hayamos comprendido cómo es que se aplican las fórmulas, pero sobre todo cómo es que se rescatan los principios para conformar que un resultado corresponde a la función primitiva, pero que también representa una función con muchos valores para la constante. Muy bien, ahora te invito a que pasemos a poner en práctica estas recomendaciones y acompáñame a que veamos el apartado de ejercicios entonces. Muy bien, pues ahora ya estamos en el apartado de ejercicios y ha llegado la hora de poner en práctica las recomendaciones expuestas en los ejemplos 1 y 2. Te voy a explicar en qué consiste este apartado. Tenemos 7 problemas planteados, donde aquí aparece la integral propuesta y después del igual aparecen los resultados que vas a obtener al resolver cada una de estas integrales. La metodología que te sugerimos es que antes de dar inicio recurramos a esta tabla e identifiquemos los elementos que me están solicitando aquí. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, pues es una constante y es también la variable de integración para cada uno de los problemas específicos. Por ejemplo, en el número 1 te recomiendo que rescatemos los elementos que contienen una integral para este principio. Por ejemplo, una integral contiene un símbolo, contiene un integrando y contiene una variable de integración. A partir de esa identificación, entonces podemos decir que si la variable es x, directamente la colocamos aquí, en el número 1. Ahora bien, ¿qué constante tiene este integrando? Aquí marca un número, 7, lo vamos a colocar aquí. Bajo esa metodología, entonces vamos a recurrir a resolver cada uno de los problemas que aparecen ahí del 1 al 7. Muy bien, pues con esto concluimos esta primera sesión y te invitamos a que te suscribas al canal para que recibas la información de manera oportuna. Te agradecemos de antemano tu participación y esperamos que sigamos viéndonos en los próximos videos para darle rienda a esta metodología en la búsqueda del aprendizaje del cálculo integral a través del ABC.
Hasta la próxima.